Padre, gracias en esta mañana. Yo quiero decirte una vez más que este pedacito de tu palabra sagrada, Señor, tú la cubras con tu palabra de 2 Corintios 10, 4 y 5. Padre, porque las armas de nuestra milicia, oh Jehová Dios, no son carnales, sino poderosas en ti, Señor, para la destrucción de toda fortaleza, Señor. Por eso en esta mañana, mi Dios, yo te ruego que tú derribes toda fortaleza, que tú derribes, Señor, toda altivez, todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Y te ruego que tú lo lleves cautivo en obediencia a la cruz de Cristo. Gracias, mi Dios. Ahora sí vamos a como hacer una clasecita muy corta, ¿verdad? De estudios sociales, pero chiquitica. Espero en Dios que sean 10 minutos. Que si no, no me da tiempo al otro. Amén, amén, dice el pueblo de Dios. Hay quiz, don Joche. Hay quiz. Algo muy hermoso es que hablar de este tema, de la independencia, es tan hermoso, pero es demasiado amplio. O sea, eso es resumir 200 años de historia en 10 minutos. Ustedes saquen la cuenta, ¿verdad? Pero creo que sí se puede. Ahora, ¿por qué nosotros definitivamente en esta semana en el ambiente hay una alegría, algo espiritual que nace de amor a la patria? Hay un amor a la patria. Y, por ejemplo, yo creo que aquí algunos de nosotros tenemos familiares en el exterior y donde uno les manda un videito de la cooperativa. Ay, Anabel, me sacaste lágrimas. Ay, Anabel. ¿Por qué? Porque eso es el lugar donde yo nací. Hay un sentido de pertenencia. Y a lo largo de los 200 años hay algo muy lindo. Y yo les voy a hacer un paralelismo entre la historia de la independencia de Costa Rica con nuestra llegada a la vida de Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en 1821 suceden hechos históricos que marcaron un antes y un después para las provincias del Reino de Guatemala. ¿Cuáles eran esas provincias? México no. Recordemos que Colón llega a Costa Rica en 1502, 12 de octubre, 1492, el 12 de octubre, pero esas tierras ya habían estado totalmente bajo el dominio de la naturaleza de los indios y estaban ellos tranquilos y contentos. Llega la irrupción del almirante, que es muy cuestionable, y toma esas tierras desde México hasta Cabo de Hornos, quitándole Brasil por 500 años. 500 años de esclavitud que se asemejan a 430 que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Hay siempre, la historia tiene cosas que nos hace recordar la palabra de Dios, siempre lo será. Cuando estos eventos de 500 años de avasallamiento del imperio español para nosotros, resulta que la gente ya no soportaba tanta opresión. Sin embargo, no me voy a referir porque es demasiado. Sin embargo, la provincia nuestra, que era parte del Reino de Guatemala, donde estaba Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ahorita lo vamos a ver en el mapita,
Puede pasarme el mapita, Fredito, si me hace crear un favor, el mapa mundi. Ahí tenemos, político yo no le mandé, vos solo ese. Nada más. Ok. En ese mapa vemos, a mí me parece que te había mandado un mapa mundi total. No. Ok, perfecto. Nos quedamos con ese. Ahí apenas se ve una parte de África, pero tenemos el continente americano. Tenemos Alaska, tenemos Alaska, Canadá, Estados Unidos y comenzamos con México. Y en ese puntito rojo está nuestro país. Si usted y yo podemos observar, Costa Rica es el centro del continente americano, con 42 millones de kilómetros cuadrados. Y si usted tiene es que vea, no lo pude encontrar lo que yo quería sacar de la Costa Rica, de ese pedacito, el mapa de Costa Rica, Costa Rica, para que veamos que el centro de Costa Rica es nuestro cantón. Grecia es el centro, por decirlo así, del continente americano. ¿Verdad? Es interesantísimo. Y cuando ustedes miran la otra tirita que sigue ahí después del puntito rojo, eso es Panamá. Ya después siguen los demás países, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Pero el asunto es que, ¿para qué traje este mapita? Para que este mapa este mapa de América, para que ustedes vean que la provincia más lejana con respecto a México, que es el 2, el tercer país de los grandes de arriba de América del Norte, Costa Rica era la más alejada de todas, la más pobre. La economía de nuestro país en ese entonces se resumía en 2 palabras: pobreza más miseria, así o más. Era la más despoblada, 10,000 habitantes, con 51,100 kilómetros cuadrados, con las islitas, porque primero fue 50,900. Ya se le agregó un poquito con las islas y subió a 51,100. Entonces, una provincia tan pequeña, tan apartada, tan pobre como es esa, ¿qué le iba a estar interesando a esos imperios que estuvieron en México, españoles, como por ejemplo el azteca, que España se lo peleaba? ¿Cómo iban a preferir a Costa Rica con toda la belleza de Machu Picchu en Perú? A ellos no les interesó Costa Rica, no les interesó. Entonces, por eso es que aquí siempre se dice que la independencia nos llegó como del cielo, porque no hubo derramamiento de sangre, y eso es una realidad. En Costa Rica, las personas que sabían leer y escribir en 1821, dice el libro de historia de Miguel Obregón Loría, 5 o 6 personas. De manera que cuando el acta de la independencia llega a Costa Rica, a Cartago, que era la capital, un 13 de octubre de 1821, 22 días después de que había sido firmada en Guatemala, porque todo eso era por Caminito de la Mula, era por la autopista. Entonces, cuando llega a Cartago y la toma, la recibe Juan Manuel de Cañas y Trujillo, que era un neto español, él estaba asustadito y atarantado, que si daba a conocer esta carta, patitas pa' qué te fueron, para afuera, ¿verdad? Perdí el puesto de gobernador, entonces se quedó. Pero de ahí el costarricense siempre ha sido medio chismoso y viendo a ver cómo se acaba, y encontró la cartita, oye, ¿verdad? Encontró la cartita de independencia, entonces ya se reúnen y fueron muy inteligentes, porque no tomaron una decisión de momento, sino que se esperaron un poco más, y esa decisión la toman el 29 de octubre de 1821, en donde esa realmente es el acta de independencia de Costa Rica. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Muy bien, porque Costa Rica, cuando llega al momento de la independencia, es sumamente insignificante. La gente refiriéndose a
a las repúblicas. En ese momento no eran repúblicas, eran también provincias. Costa Rica era provincia. En el momento de la independencia fue república en 1848 con José María Castro Madrid y la fundación de la república. Pero en ese momento estaba adherida a un país más grande que era Guatemala, porque Guatemala siempre quería ser mando, ¿verdad? Pero vean qué lindo lo que les voy a decir, lo que Dios me ponía en el corazón cuando estaba recogiendo los datos más sencillos para que todos nos entendamos. Así nosotros llegamos al Señor, exactamente como llegó Costa Rica al momento de la independencia. Estábamos pobres, arruinaditicos, aunque tuviéramos platilla, porque aquí se regó la bola cuando Diego Gutiérrez entra por el Atlántico, ¿verdad? De ahí vieron unas cosillas ahí de oro. Ellos regaron la bola de que este era un país sumamente rico en minerales y por eso se le puso a la Costa Rica pegado todo, cuando en realidad quizá lo que había de oro era eso que ellos vieron nada más, porque de eso no más se volvió a saber. Pero digamos, nosotros llegamos al Señor desprotegidos, sin nada, alejados de todo lo noble, de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, es que todo eso cambia. Ya la lejanía no está, ya la ruina no está. Y si usted quiere vivir en ruina, es porque algo no estamos haciendo bien. Hay que revisar. Usted pasa a formar no de una potencia, sino del dueño de los cielos, de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y además de eso, vean qué interesante. A mí siempre me sigue gustando la historia, por supuesto. Pero anoche me entretuve revisando de nuevo la historia del café, la llegada del café a Costa Rica. Pero revisé, eso estaba bellísimo. Yo deseaba quedarme ahí. Y resulta que para mí ese fue otro dato importantísimo, porque el último gobernador de nosotros fue don Tomás de Acosta, y había un señor, buena persona, llamado el padre Félix Velarde. La cuestión es que estos dos se pusieron de acuerdo y comenzaron a cultivar café en el puro centro de San José, y llegó a haber 17,000 cafetales. Y paralelo a la llegada de la independencia y a comenzar ellos a decidir sus cosas propiamente, esos cafetos comenzaron a dar más producción. Y exactamente en el momento de la independencia, cuando Costa Rica decide tomar las riendas del país por sí solo, con la ayuda de Dios, porque había mucha cosa, o sea, había temor reverencial a Dios entre los antepasados nuestros. Y resulta que hicieron una exportación de café. ¿Saben a dónde? A Panamá. ¿Saben de cuánto? De 2 quintales. 2 quintales. Y después se hicieron a Chile y después ya hicieron a Inglaterra, que es toda el imperio cafetalero. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, inicialmente podemos dar poco, porque vamos recogiendo. Estamos aprendiendo a leer la Biblia, estamos aprendiendo a buscar en los libros de la Biblia. Estamos aprendiendo versículos, venimos a orar y decimos, ¿cómo será eso, el culto de oración? Yo voy a ir a ver qué pasa, a ver si Dios me habla. Dios nos habla a todos y en cada momento a través de su palabra. Y entonces, cuando leía eso, que se exportó el primer quintal de café, eso es el fruto que ya en nosotros comienza a darse para poder darlo al de la par, y no tenemos que ir hasta Panamá ni hacer todo el guiri por el camino de las mulas. No, a la par está la persona que necesita de tu bendición, del abrazo tuyo y de tu oración. Entonces, así las cosas, cuando nosotros observamos que Costa Rica, que parecía ser la más olvidada, la más guanaca, la más tontilla, la que vea 5 o 6 viejillos sabían escribir y leer, y entre esos dos sabían dos españoles, por supuesto,
Santos Lombardo, ese era uno, ¿verdad?, de los que también que tenía que esconder aquel documento porque se les iba, ¿verdad?, la gallinita de los huevos de oro, aunque era cualquier cosa lo que se les pagaban por todo el año. O es más, Costa Rica tuvo todavía un ejemplo más de lo que nos pasó un antes de Cristo en nuestras vidas y un después de Cristo. Guatemala enviaba gobernador y España gobernador a Nicaragua con recargo de Costa Rica. O sea, con recargo de Costa Rica. Yo no sé ni cómo se comunicaban, ¿verdad? A no ser que eran esas mismas mulitas que hacían un relevo y así se comunicaban las cosas. Caminito de las mulas. Pero nosotros no tenemos que nos lleven, que nos lleven un recargo de Jesucristo, que nos lleven un relevo. El relevo lo tenemos aquí en el momento en que querramos, lo tenemos a toda hora y usted no tiene que andar diciendo, aló, mira, me puede, nada, aquí está. Entonces, cuando nosotros vemos que Costa Rica siempre ha sido privilegiada porque en los demás países centroamericanos y sobre todo en América del Sur, las luchas por la independencia fueron muy fuertes, hubo mucho derramamiento de sangre. Es más, se habla de que el genocidio de Adolfo Hitler no supera lo que pasó en toda la América del Sur. Eso es fuerte, algún otro día comentamos de eso, pero ahora sí vamos a la parte que es más bella. Todos nosotros en el 1821, a nosotros nos tocó vivir, ya nacer en una patria libre, aunque sea entre comillas, con una cantidad de cosas que aquí yo no voy a detenerme. Y realmente la independencia fue o no fue, bueno. Pero el asunto es que ya nosotros fuimos a ser parte de una Costa Rica libre e independiente a través de la primera constitución, Pacto Social Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica, o llamado Pacto de Concordia, que trató de llegar a conciliar entre los pueblitos, San José, Alajuela, Heredia y Cartago, que ya estaban agarrados del moño a ver a dónde se quedaba la capital. O sea, para que ustedes vean, la noticia esa más bien vino a desordenar el ambiente. Pero bueno, nosotros nos reflejamos, por decirlo así, metafóricamente hablando, a través de lo que sucedió en Costa Rica hace 200 años por estos tiempos. Es más, un día como hoy, 19 de septiembre, ni siquiera Costa Rica sabía qué estaba pasando allá. Nada. Que Dolores Bedoya de Molina recorrió las calles, los suburbios de Guatemala con el farol, como decía Luisito. Bueno, ella fue inteligente porque no querían invitar a todos y ella recorrió y ella invitó al pueblo porque el pueblo necesitaba ser libre. Y hoy usted y yo necesitamos cada día más alcanzar ese grado de libertad a través de la palabra. Ese es el toque que Dios quiere. Y por eso es que hay eventos históricos que se acomodan perfectamente a la luz de la palabra. Y este es uno. Ahora vamos a ir un momentito a una parte de la Biblia que es hermosa. Todos nosotros sabemos que la Biblia, nuestro manual de vida, tiene de todo, para todo y con de todo, dijo aquel. Es un eterno presente en donde cada relato que nosotros leemos, uno dice, ay, esto fue escrito para mí, ¿verdad? Y claro, eso el Señor lo hizo para nosotros. El autor de este libro, cuando se lo entrega revelado a 40 personas para que lo escriban, él pensó en usted y en mí. Y desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios, ya este libro estaba. Por eso es que hay un libro exclusivo para lo que es todo el aspecto, lo que el Señor nos quiere hablar sobre la libertad. Y vamos a ir al libro de los Gálatas. El libro de la carta de los Gálatas. Perdón, es incorrecto hablar del libro de los Gálatas. Lo correcto es carta de a los Gálatas porque Pablo, que es el que escribe prácticamente el Nuevo Testamento, porque escribe 13 cartas y la mayoría de ellas desde la cárcel, Pablo
llamado apóstol con A mayúscula. Claro, apóstol con A mayúscula, eso sí, ¿verdad? Ese sí es apóstol, ese sí fue apóstol. Resulta que Pablo, cuando funda la iglesia de los Gálatas, en Galacia, en Asia Menor, él pasa, funda la iglesia y sigue su recorrido misionero. Pero este hombre no había caminado mucho, Pablo, cuando le llegan los cuentos verdaderos, o sea, el relato real, dijo aquel, de que la Galacia ya se había vuelto para atrás, que ya en Galacia estaban enredados con el evangelio. Vea qué cosa más tremenda, digamos, cómo es que si usted y yo conocemos del Señor, estamos afincados en el Señor, estamos recibiendo la bendición de Dios, hemos encontrado paz, nos sentimos seguros, se nos han ido los miedos, se nos han ido los rencores, se nos han ido las cosas que no son de Dios, las envidias, la mentira, los chismes, todos ustedes saben. Okay, pero Pablo se da cuenta que esta gente se enredó. ¿Quiénes lo enredaron? Personas que se hacían de Dios, pero que no eran de Dios, porque eran las ideas que ya habían quedado abolidas en la cruz del Calvario. ¿Cuáles ideas? Las ideas judaizantes. La secta de los judíos, que todavía camina hoy con más fuerza, hablaba de que la gente tenía que ser circuncidado, y la circuncisión es del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, después de la muerte, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y de su resurrección, lo que nosotros tenemos que circuncidar, amados, es el corazón. Es el corazón. Lo otro ya no. Ya las cosas médicas se han ocupado de eso. Es el corazón, que es más fuerte todavía. Entonces Pablo dice, vea qué hermoso. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy asombrado, dice Pablo. Esta carta a los Gálatas fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 56 después de Cristo, DC. Y algo importante de esta carta es que es una carta universal, para que toda la gente entienda que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano y no lo podemos invalidar, que allí en ese sacrificio es donde está tu libertad y mi libertad. Ahí no hay ninguna otra cosa. Entonces dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por regalo, porque a Dios no hay que pagarle un centavo, la gracia, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, es nada más. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún uno de nosotros dice, quiere alterar el evangelio de Cristo, pero si aún, me devuelvo, verso 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, y lo vuelve a repetir, sea anatema. Y ve el verso 10 lo que dice. El verso 10, si usted y yo no lo entendemos en español, ahí está Linda que lo puede decir en inglés. Dice, abro signo de pregunta. ¿Acaso busco ahora, eterno presente, la aprobación de los hombres o la de Dios? Cierro pregunta. Abro de nuevo signo. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios.
así o más. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y le recibimos como el Señor absoluto de nuestras vidas, aunque usted y yo no lo estemos pensando de esa forma, porque tal vez en ese momento a uno no le dé la cabeza para pensar en el alcance sobrenatural de esa oración, de esa cercanía con el Señor, yo les puedo decir, Dios sí lo sabe. Él sabe que nos está recibiendo como hijos, porque ya no vamos a ser esclavos del pecado. Ya no tenemos que circuncidarnos físicamente. La circuncisión es la del corazón, que es lo que cuenta. Lo otro, ahí se puede quedar. Y esta gente de Galacia los tenían atarantados estas sectas judaizantes. Y esta gente, por eso es tan delicado no meditar en la Biblia y no aprender Biblia. Y ser hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22. Yo puedo decir, ay, sí, yo me leí toda la Biblia y yo hago, Pablo, apóstol, no por disposición, como los chiquillos cuando van a estudiar al colegio para un examen y dicen, ya yo me lo sé todo. ¿Cuál me lo sé todo? Lo que hicieron fue, o hicieron los forritos, cualquiera de las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos cositas. No, les quedará brillante. No, brillante. No, no es que vea. No, con Les que no. Les que más bien fue mi ayudante de siempre, de calificar exámenes y hasta faltas ortográficas y todo. No, me rectifico, Les que me rectifico, perdón. Pero el asunto es que cuando nosotros realmente estamos indecisos, lo primero que le llegue a usted es usted lo cree. Y se le olvidó todo lo demás. Bien al revés, re mal. Y esa es la estampa que Pablo estaba peleando a través de la carta a los Gálatas por esa actitud de ellos. Ellos estaban abandonando todo, la sana doctrina, el evangelio puro que Dios había hablado a través de la boca y el corazón de Pablo. Y Pablo se enchaqueta. Y vea lo que les dice en el capítulo 3. Vamos a leer un versículo de ahí. Vea cómo les dice, pues no, les dijo muy decentemente, seguro, ¿verdad? Cuando ya él examina cómo están las cosas, y él en el capítulo 2:20 le dice, vea, usted yo no sé, pero yo, Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, así o más. Esa es una cita de Bestseller, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 les dice Pablo, estaba enojado, con buena razón, Gálatas, insensatos, por no decirle Gálatas, brutos, porque es la verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Entonces, vea todavía lo que les dice. Esto solo quiero saber de vosotros, a ver, por si me queda alguna duda. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ahí se lo dijo todo. Si ustedes quieren estar en el evangelio para estar recibiendo de las promesas de Dios, de las dádivas, de los regalos que Dios nos da a través de su palabra, de la vida eterna, de ser libres de la mentira, de la corrupción, de la ruina, de los temores, de la enfermedad, de tantas cosas. ¿Cómo es que ustedes han preferido cochinadas ante una buena y desechar una buena comida espiritual? ¿Será eso que hay pueblos en la historia que una vez que han alcanzado su libertad se han devuelto
y han tenido regímenes opresores. Y de eso si quieres se los comienzo a nombrar, pero no es esa la intención. Y eso mismo se traslada a uno como cristiano, que uno cree, y esto va para mí de primera, que todo está muy bien, que a mí no me pueden decir nada porque lo mío es perfecto, cuasi perfecto. Pero Dios me está diciendo, Anabel, estás tan equivocada, que acomoda tu Biblia a mi palabra. A ver cuántos errores y cuántas tarjetitas te tengo yo que dar. Y por eso es cuando Pablo les dice, todavía en el capítulo 5, se los hace remachaditicos, se los atornilla Pablo. Que Pablo era de temple, ¿verdad? Dicen que era bajito y todo, pero era sumamente radical, y lo vemos en todos los escritos de Pablo. Pablo es radical, y a mí me gusta en el Evangelio ser radical. Lo que es y lo que no es. Que mire que la Biblia, que mire que aquí lo podemos hacer, que mire que aquí este versículo podemos sacar. Por Dios, en eso yo no me presto. Yo digo lo que la Biblia dice, nada más. Y Pablo estaba con aquello en el corazón, con el corazón dolido, le dolió, porque este capítulo 5 de Gálatas es paralelo al capítulo 6 de Romanos, porque el capítulo 6 de Romanos comienza diciendo, pues perseveraremos en el pecado, y Pablo les dice de una sola vez, de ninguna manera, qué bárbaros ustedes, mejor ve a ver para dónde cogen. Y en este capítulo 5 dice lo siguiente. Pablo les dice, Pablo les recuerda, Pablo les reafirma para que después no digan que yo no les dije. No salga de noche porque le puede pasar algo, le dicen los papás a los hijos. No por ese lado porque tal cosa. No, a mí no me pasa nada, yo soy valientísimo, me digo todo, ¿eh? Superman, super niña, los superhéroes, todo eso es nada. Y siempre les pasa algo. Siempre aterrizan o algo les pasa. Y Pablo les dice, para que ustedes vean que el asunto no es tan sencillo, yo les voy a recordar algo y quiero que se lo metan en el disco duro, le pongan el antivirus para que no se les olvide y no vengan cosas a deteriorar esta información. Gálatas 5:1 dice, Pablo les dice con energía, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis nunca más al yugo de la esclavitud. Así o más, mis amados. Él es bueno. Como somos tan rejupones, Él nos viene llevando y nos viene llevando y nos viene llevando. Pero llega un momento en, como dicen las abuelas, la gota que rebasó el vaso de agua. Que ellos estaban creyendo todavía en las cosas de los 620 preceptos de los judíos. Perdón, porque en el Antiguo Testamento era salvo el que cumplía 620 preceptos, como decir, tenés que cumplir 620 mandamientos, o sea, que usted es tirado loco. No tiene acceso al trono de la gracia. Luego en Éxodo el Señor viene y dice, se los voy a resumir en 10. Tampoco. Viene Jesús, el maestro, el amado, el profeta, y lo resume en 2. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, y ustedes lo saben. Y tampoco. Y estos creían que iban a cumplir los 600. Por favor, las voces de Eva que les cayó a esa gente estaban re mal. Y eso no es la iglesia de las galaxias, les iba a decir. Eso no es la iglesia de Galacia. Eso somos cada uno de nosotros. Porque nos olvidamos de todo lo que Dios nos da para recibir un evangelio light. Deme la Biblia resumida. Como en el colegio los chiquillos, usted tiene un resumencito de Mamita Yunay. Así sí, yo lo tengo, bueno, yo lo veo y le agrego un poquito más. Si usted no lo resume muy bien, yo lo resumo. Por favor. La vida eterna no se resume, la vida eterna se gana con la nota máxima.
y se sirve al Señor con toda la excelencia. Ahora, algo más que quiero decirles para cerrar, porque ya me sacaron ahí las banderas. Algo que quiero recordarles. No le estorbes al Señor, porque Él nos está haciendo libres. Cada día trabaja en nuestra libertad. Y usted y yo a veces no nos damos cuenta, porque en la vida nuestra comienzan a darse cambios. Aquello que yo me enojaba tanto, qué raro, ya no me estoy enojando tanto. Ay, Dios mío, ¿qué me estará pasando? La presencia de Dios te está haciendo libre a través de un permiso que tú le otorgaste, de un derecho espiritual que tú le diste al Señor. Recuerdo lo que dice la Biblia: en una casa grande hay utensilios de uso especial y otros de uso común. Procurad los mejores, dice Pablo en 2 de Timoteo 2:20. Él anhela que usted y yo seamos libres para ser de uso especial, porque yo no le puedo llegar a decir a nadie de ustedes que no esté aburrido, que Dios le quita eso. Si cuando yo entro a la iglesia me preguntan, ¿cómo estás, Anabel? Ay, más o menos, aburridilla, un poquillo aburridilla. Ay, no, un renco, dirigiendo a 8, peor o menos, pésimo. Por eso, la Biblia es tan hermosa cuando el Señor nos dice a nosotros: ¿quieres la libertad? ¿Cómo le vamos a decir que no? Mire, ahí traía varias citas bíblicas, pero factores tiempo. Sí les voy a decir una que para mí es gloriosa. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Él nos libertó del pecado en el sacrificio de la cruz, de todo pecado. Allá el justo por nosotros los injustos hizo un acto de libertad. ¿Por qué? Porque hay teólogos que han comentado que si en ese momento de la consumación de la muerte de Jesús en la cruz, si el pecado de la humanidad que Él lo llevó ahí se representara, podría metafóricamente pensarse en que son millones de toneladas de basura colocadas ahí en representación del pecado. Y Él tomó el pecado mío, el pecado tuyo, para alcanzarse el libre. Y nosotros muchas veces, cuando el Señor nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la buena dádiva de Dios es vida eterna, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Nosotros, los padres de familia, damos todo por nuestros hijos. Hasta lo que uno tenía para algún evento especialito, usted le dice: tómelo. Haga buen uso, eso sí, amor y disciplina, pero haga buen uso. El Señor nos dice: tómelo todo, pero úselo con una libertad apegada a la palabra de Dios. Eso tiene que ser así. Y para cerrar, yo les quiero decir algo. Hay un versículo también que para mí es hermoso, en Colosenses 2:14, que dice que Él, en la cruz del Calvario, anuló el acta del decreto de Satanás, por llamarlo de alguna forma. Quitó todo el pecado, toda la inmundicia. Nos libertó por el amor, para que entendamos que solo en Él hay una libertad eterna. La libertad de las naciones es pasajera, es efímera. Pueden estar hoy, mañana pueden estar en una guerra civil. Puede pasar muchas cosas, porque no depende de Dios. Eso depende de la jupa de los hombres, del poder, de la plata y de todo lo demás. Pero en Cristo somos libres nosotros, no solamente para accesar a la vida eterna, sino que somos libres para, número 1, cuando yo me mantengo firme
en la libertad con que Cristo me hizo libre, yo genero al que tengo a la par mía paz. Eso es lo más bello, paz, y yo anhelo eso. Yo lo anhelo, mi Dios lo sabe. Porque si se lo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si Mirellita llega a mi casa, yo tengo aquella pila llena de trastes, que estos días que ha ido ella, la pila está así. Yo voy, se hace lo que se puede. Yo voy poquito a poco. Pero entonces yo le digo a Mirellita, ay, Mirellita, no, yo no la puedo atender, Mirellita, a mí esta pila me sofoca, que mire que los trastes, que mire que... Mirella dice, mejor no hubiera venido. Y esta mujer está tarantaditica, le quitó la libertad y la paz a una pila con trastes. Así o más cristiano. ¿Qué me importa a mí los trastes? Yo vengo, después si los lavo, lo que sea. O si no, cuando yo vengo, gloria a Dios, Memo los tiene lavaditos, los tiene acomodaditos. Entonces yo le digo, mi amor, gracias, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor de verdad te busca, es porque el Señor anhela que estés con Él. Ese es el anhelo del Señor. Vea, Él no ocupa nada de nosotros. Somos nosotros los necesitadísimos. Y por eso Él nos da paz a través de la libertad que nos otorgó. Nos quitó el miedo. Vea lo que dice Salmo 34:8. Me quitó de todos mis temores. Me hizo libre del temor también, del miedo, del temor. Segunda de Timoteo, todos lo sabemos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de temor y de dominio propio, así o más. Entonces pregunto, amados, la paz, dice la palabra en Mateo capítulo 5, que todos los que buscamos la paz, Él nos llamará hijos suyos. Y si anhelamos ser hijos en libertad, tenemos que buscar la paz. Algo les queda, algo me queda a mí de esto. ¿Por qué? Porque lo más hermoso es sí, somos libres. Vea que a nivel internacional siempre se dice Costa Rica, el país de paz. Ve el himno nacional, todo lo que dice, vea la patriótica, que son tan bellos. Ve el himno al 15 de septiembre, dice nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor. Para mí ese tuvo que haber sido el himno nacional. Es hermoso, pero se busca la libertad. Amados, Dios anhela la libertad. Dios anhela la libertad en el espíritu. Y con esto amarro el saquito. ¿Cómo sé yo si tengo la libertad de Cristo? ¿Cómo sé yo si he aprovechado lo que Dios me ha dado? ¿Cómo sé yo si he valorado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Tan sencillo. Si usted y yo hemos podido alcanzar, aunque sea la mitad de Gálatas 5:22, vamos a Gálatas 5:22, ahí a la pura par. Si vamos a la par de Gálatas, de capítulo 5:22, dice la palabra. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también con el Espíritu. Y si usted y yo hemos aprendido a caminar con el Espíritu, déjeme decirle que estamos viviendo en libertad. Y esa es la libertad, no la que un político da, no la que da una asamblea constituyente, no la que da un pueblo salido a la calle a buscar lo que le han quitado. Con Cristo no hay que salir a la calle a hacer los alborotos. Ojalá hasta exponer nuestra vida, porque miles de personas buscando la libertad política de su país perdieron su vida. Miles. Pero en Cristo encontramos la paz, la independencia, la libertad y la vida eterna. ¿Anhelamos eso? Espero en Dios que sí. Gracias, Padre bueno, bendito y de la gloria, te adoramos en esta mañana, Jehová Dios.
Bendecimos tu nombre santo, Padre eterno y de la gloria. Te decimos en esta mañana gracias, Señor, gracias. Con la libertad con que tú, oh Dios, Padre, nos has bendecido, Señor. Padre, es tu gracia, es tu verdad, es tu Espíritu Santo, Dios, lo que nos hace vivir confiados, en paz, en bendición y esperando, oh Dios, el día en que tú nos llames para poder, oh Dios, estar delante del trono tuyo. Padre, bendice cada familia aquí representada, Jehová Dios, desde nuestra amada familia pastoral, Señor, hasta todos los que hoy nos han visitado, Señor. De manera sobrenatural, Dios, yo quiero rogarte por la vida de Marta, Señor. Dios, la madre de Seili, Señor, y la suegrita de Lesker, Padre, yo ruego por ellos, por nuevas fuerzas, Señor, porque el amor ya lo tienen, Padre, y así a cada uno de nosotros que tenemos situaciones, Señor, de salud, la familia de Chilita, Señor, y las necesidades que tenemos en el chat. Padre, ayúdanos a que cada uno de ellos alcance su libertad. Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, aleluya, Padre, gracias.